Seguimos en Mujeres que Mueven el Mundo. Les contábamos en el bloque anterior que teníamos una entrevistada que realmente nos ha aportado mucho. Personalmente yo recuerdo algunas de las reuniones que pudimos tener con ella, donde nos contaba cómo es ese proceso, cómo es la cocina de estos encuentros, ¿no? Cómo son esas construcciones desde una modalidad de poder muy distinta al que conocemos como poder patriarcal. Vamos a hablar ahora con Susana Chiarotti. Ella es abogada, feminista, tiene una reconocidísima trayectoria internacional en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, es especialista en derechos humanos, violencia contra la mujer y políticas públicas para mejorar el estatus de las mujeres, e integra el Comité de Expertas en Violencia del MESECVI, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Y desde este año Susana también integra el Consejo Asesor ad honorem del Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la Nación. Susana Chiarotti, ¿estás por allí? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Susana, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en este programa. La verdad que no queríamos dejar de pasar este aniversario sin charlar con vos a propósito de estos 25 años de la convención, de la conferencia de Beijing. ¿Cómo ves vos a 25 años todo este camino recorrido? La verdad que lo veo con mucho optimismo. No es porque en estos momentos no estemos enfrentando dificultades, discriminaciones, desigualdades y violencia, sino porque puedo analizar el camino recorrido. ¿Qué teníamos 25 años atrás, 30 y qué tenemos ahora? Digamos, lo que hemos conseguido en estos últimos 30 años, en estos 25 desde la conferencia de Beijing, es muchísimo. Y si no valoramos eso que conseguimos, no vamos a poder entusiasmo para seguir, no vamos a poder tener ese ánimo, ¿no? En primer lugar, recordemos que pensando en la vida de nuestras madres, de nuestras abuelas, cuando ellas querían reclamar por un tema de violencia, la violencia estaba legitimada en la ley, en la jurisprudencia, no había leyes, ¿sí? Claro. Ni nacionales ni internacionales, no había Convención de Belén do Pará, no había definiciones, no había claro, especializados, ¿sí? No teníamos un Ministerio de las Mujeres, no había fiscalía ni defensoría especializadas, ni muchas investigaciones. En la Argentina comenzaron muy tímidamente en los años 80, pero fue después de Beijing que aumentaron los estudios, ¿no es cierto? El femicidio no era un delito, ni se hablaba de femicidio, claro, y no había miles de mujeres en las calles. Entonces, digamos, los reclamos eran de grupos muy pequeños. Si analizamos todo lo que tenemos ahora, vamos a ver que los cambios fueron muy grandes. Tenemos ahora tratados internacionales específicos que les piden a los estados que no permitan que haya violencia contra las mujeres, que garanticen la protección de esas mujeres. Hay normas nacionales de violencia que cada vez se abren más los ojos a nuevas formas de violencia, porque antes, en los 90, apenas se hablaba de violencia familiar. Cuando fuimos a Beijing solo teníamos la Ley Nacional de Violencia Familiar, que hablaba de la violencia de todos contra todos adentro de una familia, era una ley neutra. Y ahora tenemos una ley integral de violencia contra las mujeres que habla de muchas formas de violencia, no solo la física y psíquica que se veía antes, sino también la económica, patrimonial, simbólica, la violencia en el trabajo, la violencia obstétrica que viven las mujeres que van a servicio de salud sexual y reproductiva, la violencia política que se agregó ahora en diciembre del año pasado. Y vamos a ir avanzando también para analizar la violencia cibernética y otras, porque cada vez estamos como más conscientes de que ya hay cosas que no toleramos, galanteos que sabemos que son acoso, como algunos piropos, ¿no es cierto? Cosa que ya las mujeres decimos basta. Y esa conciencia masiva no había antes. Así que a mí me parece que los avances han sido impresionantes, ¿no? Incluso
aún con esta sensación contradictoria que tenemos de que por ahí somos como sociedad más sensible a algunas violencias que a otras, Susana, ¿vos crees que igual el camino es auspicioso, digamos? Sí, mira, para hacer un cambio cultural importante se requieren al menos unos 100 años, ¿no? Uh-huh. Eso no está medido por mí, está medido por otras instituciones que trabajan ese tipo de cuestiones. Si vos mirás lo que conseguimos nosotras en 30 años, uh-huh, vas a ver que el movimiento Mujeres ha sido el lobby más exitoso de la historia, porque en 30 años pasamos de tener la violencia legitimada, o sea, solo no podía excederse el marido, pero estaba hasta permitido que le pegara a la mujer para disciplinarla. Uh-huh. Hay fallos de las cortes en ese sentido, hasta tenerla deslegitimada totalmente, porque ahora la gente podrá seguir pegando porque ya sabe que está mal, claro, que eso es delito, que se puede denunciar. Claro. Pasamos también de no tener ningún tipo de institucionalidad para atender a las víctimas a tener una serie de servicios, refugios, etcétera. Argentina en los 90 no tenía ningún refugio, ahora tiene 167 repartidos, uh-huh, salvo 3 provincias, están en todas. Uh-huh. Todavía nos falta mucho por hacer, pero ya tenemos observatorios de violencia, tenemos una serie de cuestiones. Digamos, en los 90 no teníamos ningún dato de cuántas mujeres eran golpeadas, y ahora, aunque todavía nos falta avanzar en ese sentido, ya tenemos algunos datos y algunas estadísticas, pocos todavía, pero ya nos permiten más o menos que si se diseña un programa no sea en base solo a intuición, sino algunos datos, ¿no? Un poco más precisos. Un poco de eso. Entonces, también quería que profundizaras, Susana, que es un poco tu especialidad, lo que has abocado tanto tiempo. ¿Cómo se miden esos avances? Porque también me parece que hay veces que tenemos gestos de buena voluntad, tenemos hasta cierta, cierto feminismo epitelial, digamos, cierta sensibilidad con los temas, pero ¿cómo se mide que efectivamente se produzcan transformaciones? Bueno, mira, el MESEGBI, el mecanismo que sigue cómo se implementa la Convención de Belén do Pará y qué hacen los estados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, acaba de crear un sistema de indicadores para medir si el estado está avanzando o no en ese sentido. Y esos indicadores son indicadores estructurales que indican si el estado ha construido institucionalidad, ha lanzado leyes para sancionar la violencia, para prevenirla, indicadores de proceso, de progreso, ¿no? Cómo se va avanzando en la implementación, de qué manera se van implementando las leyes, e indicadores de resultado. O sea, si disminuyeron las tasas de violencia en el país, disminuyeron los embarazos forzados, los embarazos infantiles, cuántas mujeres son alojadas en los refugios, cuántas denuncias hay. Y el número de denuncias, al revés de lo que se piensa, no se mide como que si aumentan las denuncias es porque no está funcionando bien el sistema, uh-huh, sino que si aumentan las denuncias es porque las mujeres conocen más sus derechos y hay más espacios preparados para recibirla, ¿no? Uh-huh. También estamos viendo el índice de impunidad y hay países donde la situación es muy alarmante porque de cada 100 denuncias solo se procesan 0,2, digamos, ¿no? Uh-huh. Y no llegan a sentencia condenatoria, uh-huh, por ejemplo en Bolivia. Uh-huh. En Argentina tenemos un índice de impunidad también muy alto, tenemos que mejorarlo porque está cerca del 97%. Ah, altísimo. Y aumenta más en los casos de violencia sexual. Mira. La oficina de la Corte Suprema de la Nación, la oficina de violencia, lanzó un año una estadística, después no la volvió a lanzar, será para que la gente no se asuste, donde mostraba que solo 1,9 de esos casos llegan a tener sentencia condenatoria, de los casos de violencia sexual, con lo cual ahí tenemos el 38 y pico, ¿no es cierto?, de impunidad. Tremendo.
Es muy fuerte y habría que revisar una serie de cuestiones. En primer lugar, nosotros en la última ronda del MESEIBI le dijimos a los estados, mire, ustedes han ido muy rápido para sancionar la ley, ¿no? Pero no están haciendo las mismas tareas en la prevención. Y no queremos que solo se cure a las mujeres que fueron lastimadas o se les enseñe a dar vuelta a la piedra, sino que queremos que la piedra que las lastimó sea removida del camino. Hay que transformar la cultura. Y por supuesto, chicas, que este tema de transformar la cultura requiere un trabajo más anónimo, más lento, menos para la foto. No da tantos réditos políticos, no es tan demagógico. Vos te haces famoso si sos diputado y sacás una ley, tu nombre va a figurar, y es rápido eso, ¿no? Pero si te pones a prevenir, tenés que implementar la ley de educación sexual integral, tenés que implementar de verdad todas las leyes que lanzaste, porque en Argentina acá lanzamos muchas leyes, pero después no se implementan, y las leyes son un punto de partida. Te doy un solo ejemplo. Nosotros lanzamos la ley de matrimonio igualitario en Argentina, y todo el mundo nos mira y dice, ¿qué ha avanzado? En Argentina se pueden casar las personas, los gays, lesbianas, etcétera, se pueden casar. Sí, se pueden casar, es verdad, pero no pueden ser novios. ¿Por qué? Porque podés ir al registro civil, registrar tu matrimonio, pero a la salida, si vas a un bar a festejar y querés darte un beso o ir abrazado por la calle, te arriesgás a que la gente te insulte, te ataque. Entonces, las leyes hay que tomarlas como punto de partida, no como punto de llegada. Y a partir de que se lance una ley, hay que trabajar muy fuerte en la implementación, y eso es lo que nos está faltando. Nosotros tenemos que parar un poquito de sacar leyes y empezar a implementar las que ya tenemos, que son buenas, ¿sí? Pero necesitan entrar en la cabeza de los funcionarios, de los jueces y de la población en general. Nosotros tenemos que transformar la cultura en la que vivimos para que realmente podamos disfrutar los derechos que nos dan las leyes. Ahora, también me parece que me hago mucho esta pregunta, ¿no? Esto de la capacitación, mucho más ahora que nuestro país tiene la ley Micaela, que es una ley modelo. No sé si existe en otro país una ley como la que hemos conseguido, pero por ahí trabajando en capacitación, muchas veces me doy con esa idea de que las capacitaciones necesitan como de una movilización personal, una incidencia en las biografías de la persona, que no sé cómo se hace para medir eso, para poder hacer que esa capacitación no sea una anécdota, ¿no? Una información, una mera información de las leyes para pasar a una efectiva transformación personal y después social, cultural. Yo comparto tu preocupación totalmente, e incluso la hemos estado discutiendo los otros días en la reunión del Consejo Asesor del Ministerio de las Mujeres. El tema es que la ley Micaela, que es muy buena, debería ser un complemento. Pero las personas tienen que ir formadas en igualdad de género, no solo en los contenidos de lo que aprende, sino también en la práctica institucional, de que se traten de igual manera, desde el jardín de infantes. La universidad, la Facultad de Derecho tiene que incluir todo lo que es la mirada de género en la currícula, todas las universidades, la de medicina, todas, psicología, que no sea un seminario optativo al final de la carrera, ni un curso, ni una cátedra libre, que esté cruzando toda la currícula. Y una vez que salgan formados de las universidades con mirada de género igualitaria, no discriminatoria, entonces después poder refrescar esos temas con la ley Micaela, poder consolidarlos, poder fomentarlos, pero la ley Micaela no va a llenar vacíos de gente que ha pasado 50 años teniendo un conocimiento y actitudes discriminatorias, y de repente tiene que ir a un curso de la ley Micaela, y lo que están haciendo mucho es mandando a los secretarios a que vayan, pero muchos jueces no van. Claro. En parte porque se cree en Dios y a Dios nadie le enseña nada, ¿no?
no quieren sentarse e ir a escuchar, se resisten a eso, y por ahí podemos estar 10 años capacitándolo, y yo creo que mucho más barato sería educar en todas las instituciones, policía, fiscales, universidades, escuelas secundarias ya, con una currícula transformada. Entonces ahí ahorramos dinero, ahorramos esfuerzos, y después, como frutilla de la torta, la ley Micaela para garantizar que realmente no hay ningún problema. Claro. Esa es mi visión. Bien. De cómo está la cuestión. Bueno, Susana, la verdad que es un gusto saber que estás allí en el Ministerio asesorando y velando para que estos avances se vayan dando. Ojalá que podamos compartir y consolidar esta visión esperanzadora que tenés. La verdad es que cuando uno lo piensa así, en 30 años, lo que avanzamos, y en estos últimos 5 o 10 quizás, un montón, bueno, me sumo a tu optimismo. Y te agradezco mucho que hayas charlado con nosotras, y seguramente nos vamos a seguir encontrando. Les mando un abrazo. Igualmente, un saludo para allá.